bienvenidos a un nuevo capítulo de la Matrix Compliance, donde codificamos el compliance y buscamos democratizar el acceso al conocimiento, a la experiencia, a todas las herramientas que nos entregan nuestros invitados. Y hoy día tenemos una gran invitada que se alinea precisamente con este propósito que tenemos nosotros acá en la Matrix Compliance, que es compartir conocimiento, intentar de que todos tengan acceso a este conocimiento para hacer que nuestra sociedad sea mejor. Y ella es una especial crítica de cómo se están hoy día implementando ciertos modelos de prevención de delitos en los cuales no se entra al barro. Y nosotros lo que buscamos es que ustedes conozcan ese barro, entiendan qué es lo que se debe hacer. Y tenemos acá, como gran invitada, tenemos el honor de tener acá a Isidora Marín, gerente de compliance de Bonor, Coca-Cola en Bonor. Trabajó también como gerente en la gerencia de compliance de Walmart y es una participante activa de Women in Compliance y de la SEC. Muy bienvenida, Isidora. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Nico, por esta tremenda invitación. Muy lindo el objetivo de este podcast, así que estoy encantada. No, y tú casas perfecto acá, Isidora. Y si puedes, cuéntanos un poco de ti, cómo llegaste al mundo del compliance. A ver, esa pregunta no la tenía preparada porque han pasado muchos años. Han pasado hartos años, llegué a compliance, yo trabajé, mi primer trabajo fue en Un Techo para Chile. Trabajé ahí en la división jurídica y después me fui a trabajar al Servicio Nacional del Consumidor. Estuve un tiempo en el servicio público y de repente apareció la posibilidad de trabajar en Walmart. Estaban buscando gente para compliance y yo no sabía mucho, pero en general me gusta tomar riesgo. Y entré a trabajar en Walmart a la gerencia de compliance, entré como abogada junior en un área que se llamaba licencia y permiso, que era una de las subgerencias que tenía justamente el equipo compliance, que tenía mucho que ver con temas inmobiliarios, de permisos sectoriales, permisos de patentes comerciales, publicidad, etc. Estuve trabajando en Walmart casi 10 años y como el área de compliance es tan grande, me pude ir moviendo dentro de las distintas subgerencias. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en protección de datos, en lado activo, estuve en protección al consumidor también y libre competencia, que fue donde más estuve, que es una de las cosas que más me gustó. Qué entretenido, te tocó ver toda la área y... Me encantó. Trabajé mucho con el área comercial y ahí de hecho tuve la oportunidad de pasarme 2 años al área comercial a aprender del negocio. Así que fui compradora también. Tengo una meta comercial por ahí. Consumiste. compradora. Oye, Isidora, en una de tus afirmaciones, nosotros estuvimos haciendo la pega en la Matrix Compliance, dices que, nos vamos a ir al grano, ¿no? Perfecto. Dices que cuando el compliance officer se centra exclusivamente en el rol de la protección penal, está cometiendo un grave error. Sino que tiene que más que nada, tiene que buscar en su integridad el compliance. Y tiene que habilitar y no limitar. Totalmente. ¿Nos puedes comentar un poquito respecto a esa afirmación tuya? Sí, a ver, es que yo creo que muchas veces como que se adquiere una visión de compliance netamente con un foco penal, con un foco en la sanción de la empresa. Y a mi parecer esa visión puede ser un poco reducida. Yo creo que tiene que ser un poco más integral, porque finalmente los que componen las empresas son las personas. Entonces, cuando uno logra darle la vuelta a esta visión de estoy buscando medios de prueba para que no me sancionen en un juicio, y en lugar de eso tengo una visión que es quiero proteger a mis trabajadores porque tienen familias detrás, porque hay gente que los está esperando en la casa y porque no queremos que cometan incumplimientos, pero les tenemos que dar las herramientas porque no tienen por qué ser expertos en temas legales, cambia totalmente el sentido y eso es lo lindo también del rol. Yo creo que no solamente logramos con eso que le haga sentido a los mismos colaboradores, sino que también a uno como compliance officer le hace sentido y te apasiona mucho más. Yo creo que moviliza muchísimo más cuando logramos darle un sentido un poquito más social, un poquito más integral. Yo creo que cuando limitamos esta interacción a las sanciones que puede tener una persona jurídica, que finalmente es un conjunto de papeles con inicio de actividades, ¿cierto? No movilizamos. No vamos a lograr traspasar la verdadera misión que tenemos en compliance, que es mejorar la sociedad finalmente. Entonces, y por eso también me gustó mucho la invitación a este podcast. Entonces yo creo que es súper importante que tengamos una visión más integral en la que nosotros realmente estemos trabajando por los trabajadores y no solamente por juntar medios de prueba para el día de mañana defendernos en un juicio. Si nosotros trabajamos bien con los trabajadores, no vamos a tener que llegar a juicio. No vamos a necesitar los medios de prueba. Ojalá nunca los tengamos que ocupar, porque hicimos bien la pega.
Entonces, Oye, y esa filosofía, Isidora, ¿cómo la bajas? ¿Cómo la bajas y la llevas al día a día? mira, yo creo que también siendo cercano y transparente, yo te diría que en el día a día, en todas las capacitaciones, las interacciones, yo siempre transparento esto. O sea, mi pega es que los trabajadores puedan trabajar tranquilos de que están trabajando de la manera correcta, porque ellos no tienen por qué ser expertos en temas legales. Ellos tienen sus objetivos asociados a la unidad de negocio, ellos tienen sus intereses, sus estudios, que pueden ser comerciales, de logística, etc. Entonces, la que tiene que hacer la pega, ¿cierto?, de estudiar cómo legalmente eso puede repercutir en la sociedad o en algún incumplimiento, soy yo. Entonces, yo siempre les digo, ustedes denme toda la información, trabajemos en conjunto para que yo pueda estudiar, ¿cierto?, y ver dónde se van generando los distintos riesgos. Y ahí creo que es súper importante conocer el negocio también. Mal se puede mitigar el riesgo que no conocemos. Entonces, como decía Héctor al principio, hay que estar con las patitas en el barro, ¿cierto? Y conocer el negocio, pero en serio. Yo creo que cuando nos quedamos en la oficina, cumpliendo con el checklist, entregando como los medios de prueba, finalmente no estamos generando un cambio, no estamos sensibilizando y no estamos humanizando tampoco el rol. Yo creo que es súper importante eso, humanizarlo y que a la gente le haga sentido. Y a la gente le va a hacer sentido cuando tú ves cómo esto le impacta a esa persona en particular. O sea, yo le digo como, pucha, que fome sería que a tu hijo le hicieran bullying en el colegio porque tú saliste en el diario porque, no sé, cometiste un delito asociado a estos temas. Entonces, eso genera un cambio, genera una percepción distinta y tú te vas dando cuenta después porque te empiezan a integrar en el negocio, te empiezan a integrar en las conversaciones, en los distintos proyectos, incluso te piden capacitaciones, que es uno de nuestros desafíos en general. Sí. Oye, y hoy día muchos directorios, mucha alta gerencia, la verdad que están interiorizándose el compliance básicamente por el temor, por el miedo a la sanción. ¿Cómo le transmite esta cultura al directorio, a la alta gerencia? Si nos puede dar tips para quienes nos están escuchando, para que ellos también puedan hacerlo en su respectiva empresa. Mira, yo creo que es un poco lo mismo. Yo te diría que es la misma manera de sensibilizar. Si el directorio también son personas que no quieren salir en el diario por mandarse una embarrada que podríamos haber evitado, ¿cierto? Y también con el contexto social que tenemos hoy día, en que tenemos los medios llenos de escándalos asociados a corrupción, es más fácil empatizar. Yo creo que es difícil ser indiferente ante la realidad que están viviendo tantas personas, que muchos de ellos quizás habrían agradecido a un compliance officer que los hubiera estado asesorando. Entonces, yo creo que la manera es la misma, es mandando el mensaje correctamente y hay un desafío un poco más de habilidades blandas, creo yo, en ese rol. De transmitir el mensaje como corresponde, igual como se lo estamos transmitiendo a los trabajadores, y ahí es donde cobra sentido, porque finalmente para que ellos sean sancionados por un delito también tienen que participar de este delito. Mal se cree que en el fondo se van a ir presos por el delito que cometió cualquier otra persona de la compañía, eso no es así. Entonces es importante sensibilizarlos de cómo esto puede ser un impacto para ellos, para sus familias, para los trabajadores, para la gente que forma su empresa, para su reputación. Y con eso yo te diría que nadie queda indiferente. Perfecto. Y acá te voy a unir dos preguntas en una, Isi. La primera es, ¿qué herramientas usas para eso? Porque ya has planteado capacitaciones, difusiones de material para difundir esta cultura. Y lo segundo es, ¿cómo facilitas que un empleado consulte antes de actuar? Súper buena pregunta. Bueno, yo creo que efectivamente están bien unidas las preguntas porque la capacitación yo creo que es como el trending topic de las cosas que tenemos que hacer, pero no cualquier tipo de capacitación. Yo creo que primero tiene que ser capacitaciones que sean ad hoc a la unidad de negocio. Cuando nosotros tenemos capacitaciones, y pasa que uno escucha que de repente compliance officers dicen como, no, sí, hice la capacitación, mandé la misma capacitación de e-learning para todos. Eso no funciona. A través de una capacitación en e-learning de 20 minutos nadie va a quedar experto en nada y tampoco puede ser el objetivo que queden expertos en distintos temas. Y los riesgos no son los mismos aun cuando se trate de temas similares. Si yo estoy tratando de mitigar riesgos asociados a colusión, por ejemplo, tengo que trabajar esos temas, pero de la manera en que le impactan a las distintas unidades de negocio. Si yo quiero trabajar los temas de libre competencia con el área comercial,
quizás los ejemplos que voy a dar van a estar asociados a los casos que hemos visto en la palestra pública de colusiones de precios y temas más enfocados como a la venta, al retail y qué sé yo. Pero si yo voy a conversar con logística, a ellos no les importa o quizás no los va a movilizar tanto la colusión asociada a precios, pero sí los puede movilizar colusiones asociadas a la distribución, flotas, camiones, navieras, o incluso también puede ser que las personas que eligen proveedores en las distintas unidades de negocio, podamos hablar de colusiones en las licitaciones. Entonces tú ahí le estás dando cuáles son las red flags y cómo han ocurrido otros casos para que ellos también puedan estar alerta. Entonces ahí tú logras que a esa persona le interese porque tiene que ver con lo que hacen al día a día. Si no tiene que ver con lo que hacen al día a día, va a pasar una mosca y los vamos a perder, ¿ya? Y también yo creo que la capacitación se tiene que usar en como distintas modalidades. Yo uso el e-learning, tenemos una plataforma de e-learning y ese lo hago como con la materia con la materia, es como la primera... Plantilla, claro, es como la primera unidad. Entonces ahí tienen los conocimientos más básicos que necesito que sepan y que estén claros para las capacitaciones siguientes. Entonces después podemos tener la capacitación anual enfocada en comercial. Pero también luego en comercial tenemos subgerencias. Entonces, si yo tengo la subgerencia de, estoy inventando, supermercados, restaurantes o qué sé yo, yo puedo tomar esa misma subgerencia y hacer otro tipo de capacitación enfocada en los problemas que ellos tienen de ese tipo de negocio y de ese tipo de proveedores o clientes con los que se enfrentan en el día a día. Entonces, yo creo que hay que ir aterrizándolo. Y a mí personalmente las instancias que más me gustan son justamente estas que son más chiquititas, que yo hago como con equipos mucho más chicos, porque es donde ellos se atreven a preguntar. La capacitación grande está bien, pero la gente en la capacitación de 100 personas no te va a decir cuál fue la embarrada que se mandó, no te puede mostrar el correo electrónico que envió, que le llegó y que no se atreven o que no saben si está bien o está mal. Entonces, en estas instancias que son más chicas, permites una interacción que yo creo que es mucho más rica, es mucho más íntegra y que también genera confianza. O sea, a mí me ha pasado a lo largo de mi carrera de estar sentado con personas que me dicen, chuta, me mandó una embarrada, mandé este mail, perfecto, sentémonos, a ver, veámoslo. ¿Tú querías cometer esto? No, entonces, bueno, quédate tranquilo, revisémoslo, a ver, te voy a ayudar a redactar una respuesta, vamos, y nos sentamos a redactar. Entonces, en esa instancia, esa persona aprendió mucho más de lo que haber aprendido en una capacitación de 2 horas de libre competencia con los mejores expertos en la materia. Entonces, yo creo que hay que hacer una combinación, que no puede ser, como que no hay un tipo de capacitación exclusiva que funciona. Yo creo que hay que hacer una combinación de las distintas maneras de capacitar, utilizando los e-learnings, haciendo la capacitación grande en que vaya aterrizando algunos conceptos más generales, pero después irse a lo más particular. Yo creo que eso es clave. Y ahí, uniéndolo a la segunda pregunta, como generáis confianza, también la gente se atreve a preguntar antes de actuar. Y en estas capacitaciones, como comentábamos antes, yo siempre les digo, mi pega es que tú tengas las herramientas para trabajar correctamente. Tú no tienes que ser experto en libre competencia. Yo tengo que desarrollar y estudiar y revisar que los temas estén legalmente correctos. Entonces, si tú me explicas a mí, en conjunto vamos a llegar a una solución, ¿cierto? Pero ellos tienen otro foco. Ellos no tienen por qué ser expertos en libre competencia. No es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces, por eso yo les digo, como en la medida que lo hagamos en conjunto, vamos a ir avanzando y va a estar todo bien. Qué buen punto tocaste, Isi, porque la verdad es que uno de repente ve muchas capacitaciones que son demasiado técnicas, hechas como si fuera para el público objetivo un abogado, en circunstancias que tú de repente tienes personas que no necesariamente saben ese lenguaje y necesitan algo más práctico. No, tienen que ser en castellano. O sea, no podemos estar hablando, quizás la historia de la ley y no sé, como las discusiones parlamentarias y todo eso puede ser algo que quizás nos apasiona a nosotros, pero la verdad es que en la práctica eso no le interesa a los comerciales o al común de los mortales, la verdad. Pero sí los va a movilizar cuando tú le digas, si te llega un correo en que te dicen esto, tu respuesta tiene que ser esta. Y era lo práctico. Y yo he visto cómo de repente eso yo lo hago no solamente en capacitaciones, sino que también a través de comunicado. Entonces les tengo formulario, les digo ya, esta es la respuesta para este caso, esta es la respuesta tipo para este caso y ellos solo tienen que copiar y pegar. Y yo he visto cómo ellos imprimen estas hojas y las tienen pegadas en su escritorio. Entonces ahí te das cuenta que eso sirve, que se lo usan y que es el recurso que finalmente necesitan. Tú después no necesitas que él se sepa el artículo y no necesitas que sepa el año de la norma. Tú necesitas que él sepa qué hacer cuando le pasa A, B o C. Esa es la manera de mitigarlo. Entonces tiene que ser una capacitación mucho más práctica
en castellano, ojalá con ejemplos, con jurisprudencia, con casos que sean entretenidos, ¿cierto? Lamentablemente en Chile tenemos muchos casos entretenidos, así que tenemos harto. Lamentablemente. Bueno, para eso estamos trabajando todo aquí. Así que tenemos hartos ejemplos ahí. Pues, y sí, yéndose un poco al barro y la práctica en relación con capacitación y mantener vivo este modelo, si le puedes decir ahí a quienes nos escuchan, ¿con qué frecuencia recomienda hacer capacitaciones? ¿Cuáles son los medios de difusión que usas? ¿Qué épocas del año de repente es bueno mandar un comunicado? Por ejemplo, puede ser ahora que nos estamos acercando a Navidad. Si nos puede contar un poco de eso. Mira, a ver, yo creo que va a depender mucho de la industria, mucho de la unidad de negocio y mucho de los temas. O sea, si tú tenés temas asociados a la unidad de análisis financiero, las unidades de negocio que hay que tener que capacitar quizás son distintas. Si tu tema o tus riesgos principales están asociados a colusión o uso de posición dominante. Entonces, obviamente va a depender mucho de la industria, de cuán concentrado sea el mercado, de cuánta atención a clientes tú tengas, de, no sé, datos personales. Quizás va a ser también muy riesgoso. Entonces, yo creo que la frecuencia va a depender del tema. No, yo creo que también hay que ver de acuerdo a las consecuencias. O sea, colusión, por ejemplo, yo creo que es un must en un país en el que los mercados son tan concentrados, ¿cierto? Y en que tenemos muchos casos y que también la gente está cada vez más creativa, ¿cierto? Para estos temas. Yo creo que los temas de libre competencia en general son además más transversales. Tú puedes tener temas que le afecten al área de pricing, al área comercial, al área logística, al área de abastecimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, yo profundizo mucho más. Y generamos esta instancia un poquito más chicas y qué sé yo. El tema de los comunicados, creo que una buena estrategia es ir acomodándolo también a los timings de las capacitaciones. Si yo le acabo de hacer una capacitación dentro de mi planificación enfocada en libre competencia, probablemente el comunicado de ese mes va a ser asociado a temas de colusión, libre competencia, las respuestas tipo y qué sé yo. Pero también es súper importante lo que tú decías de los tiempos. Es muy importante conocer el negocio y dentro de este conocimiento del negocio uno tiene que entender qué es lo que funciona para el negocio. Si yo me pongo a hacer capacitaciones y cito a todas las capacitaciones de compliance en diciembre, que es la época de mayor venta, no va a funcionar porque el foco es otro. Si me pongo a hacerlo en septiembre, que también es una época que quizás para el retail puede ser un poco más compleja, tampoco va a funcionar. Y si lo hago en febrero, cuando todos están de vacaciones, tampoco. Entonces, uno no puede llegar y decir ya las capacitaciones van a ser este día. De hecho, en algún momento de mi carrera yo estuve en el área comercial y me fui al área comercial, trabajé de compradora, estuve 2 años y antes de eso había estado trabajando en libre competencia. Entonces me pasaba que de repente yo le decía, llamaba a mi ex jefe de compliance y le decía, Felipe, esto no puede ser los lunes es un pésimo día para el área comercial. No podemos hacer esto los lunes, tiene que ser otro día. Oye, ¿sabéis que los mails no lo mandéis los viernes en la tarde? Tenéis que mandarlo el miércoles entre esta hora y esta hora, porque en otro momento, en verdad, no hay tiempo para leerlo. Entonces, entender cuál es la dinámica cotidiana de las distintas unidades de negocio también es súper importante para ser efectivos. Porque si no, que hayan en correo no deseado, te dan spam. Claro, bueno, y eso tiene mucho que ver con lo que has dicho a lo largo de esta conversación, que en el fondo uno tiene que conocer bien el negocio para que te sientan como alguien más del equipo y sí, no como alguien que te pone problema en el equipo. ¿Qué ejemplo práctico podrías dar respecto de cómo haces tú para ser parte del equipo y no alguien que sea como visto como alguien a quien le tienen temor? Mira, yo creo que ahí como que hay muchos subtemas. Primero, la cercanía del compliance officer. Yo creo que tenemos que bajar del Olimpo. Si tu oficina queda en el último piso de la torre, al lado de todos los gerentes impecables y que llega a dar miedo entrar, no estamos logrando la cercanía. Yo creo que es súper importante estar en los equipos, ir a darse una vuelta, conocerlos, sentarse a conversar con ellos, invitarlos a tomarse un café, pedir que te inviten a almorzar. Yo de repente le escribo a alguna jefatura y le digo, ya, oye, me quiero colar este almuerzo, invítenme. Para generar cercanía, porque una persona en una situación de vulnerabilidad que te tiene que contar la embarrada que se mandó, ¿cierto? Necesita poder saber que tú también eres un ser humano común y corriente, que también comete errores y que en el fondo y que no eres del Olimpo y que no eres una persona lejana a la que hay que tenerle susto, sino que una persona que realmente te quiere ayudar porque su pega es que tú hagas las cosas correctamente. Entonces, ser cercano es demasiado importante y para eso hay harta humanizarlo, porque podríamos decir, estrategia suena como frío, pero
Pero si realmente te importan los trabajadores, deja de ser frío. Entonces, salir a tomarse un café, entender cuáles son las realidades, entender cuáles son los estudios, de qué empresas vienen, cuál ha sido su desarrollo, carrera. Porque también hay mucha gente que trabaja como trabaja porque así les enseñaron que se trabajaba. Entonces, no necesariamente porque estén... Muchas veces ni siquiera saben que pueden estar haciendo algo mal. Entonces, eso es súper importante. También, yo creo que cuando uno está... en el negocio y quiere aprender del negocio, eso también va generando cercanía. O sea, cuando yo me he puesto los zapatos de seguridad, el casco y voy a recorrer la planta, también bajo del Olimpo. Independiente de que me sirva a mí para conocer los procesos, también logré una bajada. Y eso también genera cercanía, la gente se atreve a preguntarte cosas y te permite a ti saber dónde están como los dolores de las distintas unidades de negocio. Y por otro lado, también tener aliados estratégicos. Yo, por ejemplo, siempre, así, el gerente comercial es mi aliado estratégico, porque donde yo tengo que llegar es donde los comerciales, que son los que siempre están como más contra el tiempo, mucho más apurados, entonces puede ser un perfil un poquito más difícil al que llegar. Pero si tú logras que el gerente comercial te integre, por ejemplo, en la reunión de inicio de año y partes tú dando un mensaje, o te invita a ciertas reuniones. Yo uso mucho lo de ser sombra de ejecutivos. Me sumo a reuniones, voy de oyente, solo para aprender, pero te ven. Te ven, bajáis, entendí lo que están hablando, empiezas a entender cuál es el lenguaje, cuáles son sus dolores, cuáles son las dificultades, cómo es lo cotidiano. Entonces ahí en el fondo podías hacer un trabajo un poquito más detallado. Y cuando tú te das cuenta de que todo el área comercial te está haciendo la misma pregunta, pero en distintas oportunidades, bueno, ahí tenéis una oportunidad de ir a atacar. Entonces esa cercanía es súper importante, porque es rica también en información. Entonces permite que te pregunten, permite que la gente se acerque y permite que finalmente sea más efectiva. Oye, y esa cercanía de la cual tú estás hablando me da paso para otra pregunta que te quiero hacer, que es, ¿qué habilidades blandas crees tú que son necesarias para un compliance officer y que vale la pena trabajar si es que no las tienes? Porque pueden ser muy importantes para lograr esa cercanía de la cual tú estás hablando. Sí, yo creo que es clave, bueno, la empatía, ponerse en el lugar de los demás, yo creo que es súper importante, porque cuando nosotros creemos que nuestra capacitación es lo más importante y nuestros protocolos y qué sé yo, pero en la práctica en verdad no tenemos idea cómo funciona, porque a veces la teoría se aleja de la realidad. Entonces yo creo que es súper importante las habilidades blandas antes que las que puedan ser un poquito más técnicas. Entonces la empatía, la confianza, la cercanía, yo creo que es mucho más valioso para un compliance officer hacer un curso de liderazgo estratégico y comunicación efectiva o de one minute speech que de temas quizá un poco más técnicos. Oye, y en esa misma línea, ¿qué consejo le da ahí a un compliance officer que se ve un poco atrapado en una línea del compliance, que por ejemplo podría ser la penal, para que pueda abrirse y convencer a quienes están a su alrededor de que le permitan abrirse a otro tipo de área? Yo creo que volvemos a conocer el negocio. Es que es demasiado importante. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar el programa de compliance de protección al consumidor, lo primero que tengo que hacer es sentarme una tarde completa en servicio al cliente y atender consumidores. Tengo que entender cómo funciona el call center. Tengo que entender cómo funcionan los tickets. Oye, me llegó un reclamo, el ticket es se derivó a tal persona, cuál es el proceso para resolver ese reclamo, cuáles son los mayores reclamos, cuáles son los temas principales que tenemos que ir a atacar, ¿cierto?, para evitar que sigan ocurriendo y poder llegar a la causa raíz, como por qué se generó. Vamos, y eso quizá nos vamos del área de cliente y tenemos que irnos al área, no sé, comercial, logística, cualquier otro. Entonces, estar en el negocio es muy importante y eso requiere tiempo, requiere una planificación, pero es demasiado valioso porque además ahí es donde la teoría se va aterrizando. Yo estuve en algún momento a cargo de protección al consumidor en años anteriores y yo me acuerdo que les decía como no, hay que respetar el precio del producto. Y cuando estaba en la práctica, tú veías que quizás el consumidor daba vuelta al cartel, ¿cachai? Entonces las mismas chiquillas de servicio al cliente decían como, oye, sí, está buena la teoría, pero la verdad es que en la práctica nos pasa esto. Ah, chuta, claro. Entonces, ¿cómo aterrizamos la teoría a la realidad? Necesita que estés ahí. O sea, si tenemos un compliance officer que está sentado en su oficina en el último piso de la torre, va a ser un poco difícil. Yo creo que es súper importante, dependiendo de la unidad de negocio, ir. Si tú tienes una industria en que hay fuerza de venta, tenés que ir con la fuerza de venta. O sea, te tenés que subir al camión, ir con la fuerza de venta y salir a vender. Y ver cómo funciona, cómo es la interacción con los proveedores, cómo es la interacción con los clientes.
Y de esa manera también van a entender que hay proyectos a los que quizás te tienen que sumar desde el comienzo. Porque cuando los trabajadores se dan cuenta de que tu misión realmente es protegerlos a ellos de que cometan errores o de que evitemos que lleguemos hasta el final de un proyecto y después tengamos que retroceder porque hay cosas que no se evaluaron previamente, te empiezan a integrar desde el comienzo y empieza un trabajo en conjunto que es súper rico, pero para eso no podemos partir de cero. Tienes que saber de qué están hablando, tienes que entender el negocio, porque si no, eres lento. Y cuando eres lento, eres un stop. Entonces, ahí no fluye. Entonces, darse el tiempo de ir a terreno, de ir a las plantas, de entender cómo funciona el proceso productivo de los productos principales, entender cómo se ponen los precios. Yo me acuerdo que en algún momento tenía que entender cómo, en temas de protección al consumidor, pero diferencias de precio. Ya, bueno, ¿cómo se pone el precio? Entonces, mira, primero el comercial, después se va a pricing, después de pricing se va a no sé dónde, después llega la maquinita. Entonces, bueno, pistolear con la maquinita en el supermercado y pone un precio. Y ahí vas a entender cuáles son los dolores y te vas a dar cuenta incluso de algunas mejoras tecnológicas que tú podrías estar pidiendo para proteger o mitigar los riesgos de los procesos. Oh, buenísimo lo que dice Isidro, porque es muy cierto. O sea, hay que ir a terreno. Sí. O sea, meterse en el barro, como también se le dice. Hay que conocer el negocio para que no sea un obstaculizador del negocio. Además que es mucho más entretenido. Mucho más entretenido. Mucho más entretenido. Oye, Isi, bueno, se nos pasó volando el tiempo. Se nos pasó volando el tiempo y acá en la Matrix Compliance tenemos un bloque que se llama la Matrix al callo, donde te voy a hacer una pregunta al callo y tienes que responder ahí algo bien práctico. Ay. Y esta pregunta elegida para ti se refiere a los conflictos de interés. ¿Cómo pasas de un formulario anual a una gestión continua? ¿Qué recomiendas tú ahí? Mira, yo creo que el conflicto de interés, que es un tema que hoy día tiene en la palestra un montón de personas, porque quizá el conflicto en sí mismo no es un problema, pero lo que deriva el conflicto puede desde la comisión de delito hasta muchos temas reputacionales. Pero además el título no nos ayuda, porque cuando uno habla del conflicto de interés muchas veces a la gente le asusta, porque dice, no, yo no tengo un conflicto. Entonces al tiro como que genera un rechazo. Entonces, yo creo que en temas de conflictos de interés es muy importante hacer como una cosa bien integral de comunicado, la política, el proceso y la capacitación. Clave en las capacitaciones, informar o dar a conocer que los conflictos de interés o los vínculos que generan conflicto de interés no son el problema. Con el conflicto de interés uno no busca que la gente deje de tener amigos ni que se divorcie, sino que lo que tú buscas es gestionar el conflicto, ¿ya? Entonces, eso como punto esencial, que la gente entienda que el vínculo no es el problema es lo que podría generar ese vínculo y que eso se puede trabajar en la mayoría de los casos, que no necesariamente te vamos a pedir que dejes de tener amigos en, no sé, funcionario público, qué sé yo, sino que vamos a tener que gestionar la manera de trabajar. ¿Cómo lo hago yo hoy día? Nosotros tenemos nuestra declaración de conflicto de interés, me llega la declaración y hacemos un análisis de riesgo. Y en este análisis de riesgo hacemos un informe. Ese informe es corto, en castellano, una plana, ¿ya? Práctico. Yo le digo, ¿cuál es el conflicto declarado? El análisis en castellano del conflicto, como para que la persona entienda por qué podría generar algún tipo de dificultad, ¿cierto? Alguna complejidad. Y luego los lineamientos. Abstenerse de ser tú la persona que contrata al proveedor. Informar a tu jefatura. Y le das los lineamientos súper claros. Ese informe, que de verdad es de una página, yo se lo mando al colaborador, a su jefatura directa y al gerente legal. Pero también le comparto la información a la gerencia de auditoría interna. Entonces la gerencia de auditoría después tiene que revisar que los controles y que los lineamientos que nosotros le dimos a ese trabajador se cumplan. Si yo le dije abstenerse de ser tú la persona que contrata al proveedor, bueno, vamos a revisar todos los contratos de esa área y vamos a ver que la persona que celebró el contrato no sea la persona que nosotros le dijimos que no lo hiciera. Si le dijimos, no puedes ser tú el que haga el encargo de los pedidos, por ejemplo, fijarnos que las órdenes de compra no las haya realizado, aprobado esa persona, etc. Entonces, ver cómo esos lineamientos se condicen con los procesos. Y ahí es donde auditoría interna es tu mejor aliado también. Mal callo imposible, dice. No, buenísima qué buena información. Y bueno, para ir cerrando, porque como te decía, acá el tiempo vuela, quería preguntarte qué libro, qué película, qué podcast, todo relacionado con compliance, recomienda a quienes nos están escuchando. Bueno, La Matrix, por supuesto. Gracias. Podcast número 1.
Libros, yo creo que hay varios muy buenos que han salido últimamente, pero yo creo que así lo principal, jurisprudencia. Nosotros tenemos que aprender de la embarrada del otro. Si mi competidor principal, si una empresa parecida, un rubro similar, salió en el diario porque se mandaron una embarrada X, ¿cierto? Yo tengo que aprender qué es lo que le pasó. Entonces, cuando nosotros revisamos jurisprudencia, tenemos la información súper fresca, súper rica. Sabes cuál fue el proceso alterado, quién mandó qué cosa. Entonces, tienes mucha información, es demasiado valioso. Entonces, podemos ir incluso a ver cuáles son los procesos que fallaron en esa empresa, hasta no sé, con la etapa probatoria, si es que tenemos acceso. Puedes ir a ver incluso cuáles fueron los medios o las cosas que fueron alteradas, los softwares, etcétera, y dónde en el fondo se cometió la ilicitud, para ver cómo tú controlas ese proceso dentro de tu empresa y así evitar que lo que le pasó a otros también te pase a ti. Yo creo que es clave, jurisprudencia nacional y comparada de competidores y empresas de rubros similares. Clave. Buenísimo dato, Isi. Y la última pregunta tiene relación con qué te gustaría que acá, quienes nos estén escuchando, queden como en la cabeza, queden grabado a fuego respecto a esta conversación. Conocer el negocio. Conocer el negocio. La importancia de conocer el negocio. La importancia de conocer el negocio es la mejor manera de poder ayudar a los demás. Tú no puedes mitigar un riesgo que no sabes que existe o que no sabes cómo se materializa. Y si conoces el negocio, la gente se acerca. Entonces, conocer el negocio implica cercanía, conocimiento, mitigación de riesgo, como que engloba todo lo que necesitamos. Así que conocer el negocio. Espectacular. Oye, sí, te agradezco una vez más haber venido para acá, para la Matrix Compliance. Bienvenida todas las veces que quieras venir nuevamente. Estás cordialmente invitada. Muchas gracias. Y muchas gracias por tu generosidad de compartir tu experiencia, tu conocimiento, porque son muy, muy útiles. Así que no, gracias a usted, Nico. Tremendo podcast. Qué rico saber que en el fondo hay una comunidad asociada al mundo de compliance que está buscando democratizar el acceso también a esta información y seguir avanzando porque hagamos un cambio en esta sociedad. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y con eso hemos finalizado este capítulo de la Matrix Compliance, que tuvimos el placer de tener a doña Isi Marín. Nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan un excelente día.